La realidad es que esperábamos que con la situación vivida estos meses atrás se tendría mucho más en cuenta la agricultura como un sector estratégico y no hubiera existido ninguna reducción en los presupuestos de la PAC, ¿no? Porque seguir cobrando el mismo dinero desde hace muchos años, eso no sirve, ya que el valor del dinero significa menos y por eso va a haber una reducción importante. Y nos tiene cabreados, aunque sí que sabíamos todos que con el Brexit ya iba a haber una reducción que se había anunciado meses atrás. Al final, el recorte que va a hablar, que se habla de un 10, de un 12%, siempre en las negociaciones que tuvimos con el Gobierno, siempre se dijo que era inaceptable cualquier recorte sobre la política agraria común. Y nos encontramos con este recorte, por eso es muy negativo, sobre todo para la agricultura de Castilla y León. Luego luego todos los agricultores y ganaderos vamos a tener que soportar muchas exigencias medioambientales. Se habla de que ese montante, un 30%, tiene que ir para la lucha contra el cambio climático. Es decir, que todas las explotaciones agrícolas y ganaderos van a tener que soportar mayores costes por esos requisitos medioambientales y si además de eso tenemos una rebaja, pues se puede calificar de negativo. Luego otra cosa muy importante, que era una exigencia del sector, era que cualquier producto que entre en la Unión Europea tenga las mismas exigencias que tienen los que producimos aquí y no se contempla nada de eso porque al final es una competencia muy desleal y estamos en inferioridad de condiciones. Por eso desde Asaja el acuerdo le calificamos totalmente de nefasto para la agricultura de Castilla y León. Y también decir que muchas veces otra vez la agricultura y la ganadería se ha usado en la Unión Europea como moneda de cambio. Muchas veces este gobierno en el fondo de reestructuración, de reconstrucción que se estaba diseñando, pues a lo mejor ha preferido ceder en lo que es la política agraria común para sacar otra serie de prebendas o de beneficios. Entonces que nos sentimos un poco ninguneados desde Asaja. Tenemos la sensación de que nos han abandonado a nuestra suerte, o sea, una sensación de desamparo, de abandono, ya lo habíamos advertido, ¿no?, con tiempo de que esto podía ocurrir y es que al final se ha cumplido todos nuestros pronósticos, se cumplieron todos nuestros peores pronósticos, claro. O sea, bueno, pues eso también demuestra un poco la situación, la importancia que tiene este sector para el gobierno, ¿no?, que luego nos han alabado durante el periodo que estuvimos de cuarentena y demás, que era un sector que ha tirado para adelante, que ha suministrado alimentos sanos y de calidad a toda la población que estaba en cuarentena, y bueno, y ahora nos abandonan a nuestra suerte y esto es la situación de sálvese el que pueda, ¿no? Entonces, bueno, una situación de cabreo y de desamparo. Va a tener un impacto totalmente negativo. Ahora mismo, pues hombre, hablamos de un tanto por ciento, no sabemos cómo se va a diseñar la nueva política agraria común y qué sectores se pueden ver más perjudicados, pero sectores como tenemos el sector ovino, sectores que ya se está produciendo a pérdidas, si tienen un recorte en estos pagos compensatorios que reciben, pues va a ser malísimo para todo el sector y los sectores que están peor, pues peor. Muchos de ellos van a tener no les va a quedar más remedio que echar el cierre. Ese porcentaje nos afecta aproximadamente en unos 10 millones de euros en la provincia de Palencia, en la agricultura y en la ganadería de la provincia de Palencia, pero por la realidad y la estructura y la idiosincrasia de esta provincia, que es muy agrícola y muy ganadera, va a repercutir en todos los ciudadanos indirectamente, ¿no? Eso es una realidad clara cuando llegan menos recursos. Es verdad que nosotros lo que tenemos que empezar es a reestructurar cosas, porque es una provincia muy, muy cerealista, con poca diversificación en los cultivos, y eso entonces depende, como lo he dicho anteriormente, cómo los gobiernos reorganicen ese dinero, nos puede afectar mucho o poco. Esa es la realidad, ya que tendríamos, si hubiese más sectores ganaderos y más cultivos, más diferencia en cultivos, pues lo mismo cambiaban mucho las cosas en función de lo que se aplique después en la legislación interna del país y de la región. Esto va a suponer en la provincia de Palencia que se recorten sobre 13 millones de euros al año, 13 millones y medio, y que va a suponer que durante el periodo de PAC 2021-2027 va a suponer alrededor de unos 93 millones de euros solo para la provincia de Palencia, que es una cantidad importante para una provincia como Palencia, que es una provincia eminentemente agrícola, ¿no? Nosotros teníamos cierta esperanza y habíamos hablado con el ministro y se había hablado con el gobierno cuando hubo las movilizaciones de primeros de año en que se iba a ir a Europa y se iba a luchar porque no se reduciría ni un euro los fondos que se dedicaban a la política agraria común, pero ahora nos encontramos que
la realidad no es esa. La realidad es que va a haber una disminución de entorno entre lo que es desarrollo rural, pagos directos, se puede hablar en torno a un 12%, y nos encontramos que el Gobierno no ha cumplido lo que nos dijo a las OPAs. Impacto a nivel del sector agrícola ganadero y impacto a nivel de tiendas, de supermercados, de suministros para el campo, la agricultura. O sea, esto es toda una cadena. Si este dinero deja de venir de Bruselas a Palencia, al final nos vamos a ver repercutidos todos los sectores, porque los agricultores y los ganaderos palentinos, la mayor parte de nuestro dinero lo gastamos en la provincia de Palencia. Con esta reducción creo que es importante que el gobierno nacional y los gobiernos regionales pues nos compensen con más presupuesto nacional y más presupuesto regional, para que no haya, digamos, que no sea tan fuerte esa influencia en la rentabilidad y en la paz. Se pueden poner dineros también regionales y nacionales. La cosecha, bueno, pues en general es buena. Hay sectores en la provincia que puede ser en la zona norte un poco más escasa la cosecha, pero en general es buena. La rentabilidad de la agricultura y la rentabilidad del cereal, del trigo y de la cebada y de los forrajes probablemente no sea tan buena, por dos razones. La primera, porque hay una bajada en precios importante, y también influye lo mismo que en la paz, y es que el valor del dinero de las pesetas, que aún se habla en pesetas, no es lo mismo lo de hoy que lo del año pasado, o sea, no se pone el IPC actualizado en el valor del dinero, con lo cual la caída va a ser importante. Y la segunda es que muchos cultivos por la climatología han tenido que tener más inversión en gastos. Ha habido que hacer más tratamientos fitosanitarios, más tratamientos en herbicidas para que haya menos broza en los cereales, entonces pues la rentabilidad en muchos sitios, aunque haya más cosecha, puede estar ajustada. Yo creo que la cosecha en la provincia de Palencia, en Castilla y León, yo más que otra cosa la provincia de Palencia, pues la cosecha yo creo que es buena, es una cosecha de las mejores que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, pues exactamente que si va a ser la mejor cosecha, que si es la segunda, pues exactamente no lo sabemos todavía, porque todavía no se ha terminado de cosechar. Luego también la provincia de Palencia, pues bueno, puede haber agricultores de la zona norte que nos están escuchando, y hay zonas de la provincia de Palencia donde la cosecha va a ser mala o peor que el año pasado. Pero bueno, en lo que es el grueso de la provincia de Palencia, donde está la mayoría de las hectáreas, que es la zona de Campos o Cerrato, pues la cosecha se puede calificar de que ha sido una cosecha muy buena. También es cierto que nos estamos encontrando con unos precios a la baja. A lo mejor la rentabilidad económica de la cosecha pues no es tan buena si esos precios no se orientan al alza. Pero bueno, los kilos y la cosecha se puede calificar de buena. Luego lo que es la agricultura de regadío, no hemos tenido ningún problema este año para sacar los cultivos adelante. Y también Palencia, que es muy importante, todo el sector de forrajes, pues también la cosecha también ha sido positiva. El único inconveniente que vemos de la Saja hasta el momento, sobre todo son los precios y sobre todo en la cebada. Sí, la cosecha es buena, es una cosecha que al final, pues sí, ronda los 5.000 kilos en cebada e incluso en trigo igual sobrepasa un poco la media de los 5.000 kilos, pero volvemos otra vez a lo mismo, una cosecha muy buena en cuanto a kilos, pero muy mala en cuanto a precios. Entonces, volvemos también un poco a lo de antes, ¿no? Muestra un poco la importancia de la PAC para este sector, para el sector agrícola ganadero, ¿no? Porque cuando tenemos mercados desregulados en donde los precios no cubren los costes de producción, se hace más imprescindible que nunca las ayudas de la PAC para poder complementar o cubrir los ingresos que no vienen vía precios, como nosotros querríamos, ¿no? Porque tenemos una política de mercados desregulada en donde se pactan precios y se tiran precios a la baja, en donde no cubrimos los costes de producción. Y este año en concreto pues tenemos una cosecha muy buena en lo agroambiental, pero muy mala en cuanto a la rentabilidad, ¿no? Al final la rentabilidad viene a ser como la de un año malo.